Él es fiel, oiga bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga bien, pero hay una condición. Hay algo que el hombre tiene que hacer delante de Dios para que Dios perdone sus faltas, sus pecados. Y es, hermano, la condición es que confesemos, que declaremos, que seamos sinceros delante de Dios, para que, cumpliéndose la condición, venga la bendición de que Él va a perdonar nuestros pecados. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que en esta hora va a ser predicada. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla. Toca nuestros corazones, nuestras vidas. Que tu palabra toque nuestro ser, inunde nuestra alma, Señor, y seamos movidos, Señor, hacia ti. Señor, usa mis labios, inspira tu palabra en mi mente y en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tomen su lugar, dando fuerte gloria a Dios. Hermanos, en esta tarde yo quiero predicar acerca de la bendición del perdón de Dios. Es una bendición poder contar, hermano, con el perdón del Señor de la gloria. Por eso, hermano, es que el único requisito que hermano Juan, hermano, menciona en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, es que confesemos nuestros pecados. Es que seamos sinceros con Dios y vengamos delante de Él. Porque si hay algo, hermano, que el hombre por naturaleza no tiene, es que no es sincero. El hombre es engañoso. El hombre, hermano, vamos a decirlo de esta manera, es embustero. Por eso a veces hay muchos hermanos problemas en los matrimonios, porque dicen, es que mi esposo no es sincero. Es que mi esposa no siempre me dice la verdad. Y si a nosotros nos gusta que nuestros cónyuges sean sinceros, a Dios le agrada que sus hijos sean sinceros delante de su presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El perdón es sencillo, pero a su vez es difícil de vivir en la cultura actual. Mucha gente prefiere, hermano, la venganza. Mucha gente prefiere vengarse antes que perdonar. Porque cuando alguien nos ofende, hermano, lo único que queremos es ajustar cuentas o castigar a aquel que nos agravió. Y eso es un impulso natural. Sin embargo, Jesucristo nos enseña lo contrario. Por eso no es fácil ser discípulo de Jesucristo. Por eso no es fácil ser seguidor de Cristo. Porque una de las cosas que Dios quiere de su pueblo es que aprenda a perdonar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque el perdón es la clave para vivir en paz. Es un principio que Él nos enseña todos los días. Cuando alguien lo agravia, cuando alguien lo ofende, cuando alguien lo engaña, hermano, y nos lastima, hermano, fácilmente nosotros como seres humanos, hermano, tendemos a vengarnos. Tendemos, hermano, a hacer algo en contra de la persona que nos dañó. Y es más, me atrevo a decir que muchas veces nosotros, aún estando en la iglesia, tenemos raíces de amargura por falta de perdón. Amén. Porque pensamos, ¿cómo lo voy a perdonar si él fue el que me ofendió? ¿Cómo lo voy a perdonar si él fue el que me agravió? Y sabe una cosa, le voy a decir, tal vez aquel que lo ofendió, tal vez aquel que lo agravió, tal vez aquel que lo engañó, anda bien contento allá afuera sin pensar en usted, y usted se está acabando la vida pensando, hermano, en lo que le hizo. Y por eso es que el perdón es importante, porque el perdón no le va a traer paz a él, el perdón va a traer paz al que
la Biblia todos fuimos marcados por el pecado. Por eso es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor, la palabra nos dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aleluya. O sea que el perdón del pecado de nosotros no tiene que ver nada con pagar, no tiene nada que, hermano, que ver con hacer sacrificios. No tiene nada que ver con ir de rodillas o hacer mandas o darnos de latigazos, porque el perdón ya fue pagado en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay tres factores, hermano, del perdón de Dios. Y el primero, hermano, es que el precio ya fue pagado. Oiga bien, el precio de su perdón ya fue pagado. Ya fue extendido un cheque para pagar el pago de su perdón. Y ese cheque es la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y era lo que les estaba explicando el día jueves, que tenía que morir un inocente por un pecador, que tenía que morir alguien sin pecado por todos los pecadores. Y hermano, el hecho, hermano, de que el Señor en la 10ª plaga allá en Egipto hiciera que se sacrificara un cordero y se pusiera sangre en los dinteles y en los postes de la puerta, estaba tipificando el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque cuando pasó el ángel de la muerte, hermano, y vio esa mancha de sangre en la puerta, hermano, en los postes, en los dinteles, pasó de largo. Y en lugar de haber muerte en esa casa, había vida. Pero a los que no les vio esa marca, hermano, les entró el ángel de la muerte y se llevó a los primogénitos. Y por eso, hermano, nosotros creemos que esa sangre poderosa en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y hemos pasado de muerte a vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy en día, hermano, ya no es el caso, porque pues Jesucristo fue el máximo sacrificio por nuestros pecados. Su sangre inocente pagó la deuda de toda la humanidad. Es el factor del sacrificio. El camino ya fue marcado. Desde que Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados, podemos disfrutar de una vida de perdón. No solamente tus pecados pasados fueron perdonados, sino también tus pecados y errores futuros. Siempre y cuando vengas y los confieses, Dios no solo perdonó tu pasado, Dios cubre tu vida entera, de principio a fin, como lo mencionó el apóstol Pablo, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados. Su nombre será gloria. Su nombre será gloria. Si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, hermano, la bondad de Dios los pudo tener ahí, pero su justicia hizo que los sacara, hermano, del huerto del Edén, porque Dios no puede convivir con el pecado. La palabra de Dios dice que nuestras transgresiones, es decir, nuestros pecados, hermano, ponen como en el cielo hierro para que no haya, gloria al nombre del Señor, una comunión con el Señor. Por eso, hermano, es que el Señor tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para que esos pecados fueran borrados. ¿Y por qué necesitábamos que esos pecados fuesen borrados? Lo necesitábamos para tener comunión con el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque cuando estábamos en el mundo no podíamos tener comunión con Dios, pues éramos pecadores. Y Cristo murió por nosotros. Y cuando nosotros vinimos el camino
escuchamos su palabra, creímos en su palabra, oiga bien hermano, y le aceptamos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, esos pecados fueron borrados y ahora podemos tener comunión con el Señor de la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. Entonces, hay tres factores del perdón de Dios. El factor sacrificio, pero también está el factor sinceridad. Él hizo el sacrificio. Ahora a nosotros nos toca ser sinceros. Cuando alguien que es acusado de un delito criminal quiere mostrarse honesto y defenderse de los cargos que se le imputan o que se le imponen, debe rendir una declaración formal. Esto es solo un reconocimiento público. Claro, nadie nos está acusando de que somos asesinos, ¿verdad? Sin embargo, este principio se aplica al pecado y al perdón. Cuando dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y le hacemos mentiroso a Él. Amén. Nosotros no podemos decir que no tenemos pecados. Levante la mano, ¿quién no ha pecado desde que se bautizó? Porque no hay ni uno. No hay ni uno. No hay ni uno. Dice la palabra del Señor que todo hombre sobre la faz de la tierra peca. Ahora, quiero que entienda algo. No estamos hablando de un pecado ya como el que hacíamos, que nos estaba teniendo a condenación de droga, de sexuales, de tantos pecados que hay, no. Sino que a veces le fallamos al Señor. A veces de pensamiento, a veces de vista, a veces de palabra. Hermano, yo me atrevo a decir que a veces, porque la misma Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por donde quiera verle, no hay ni uno que sea justo. No hay ni uno que no haya pecado. Todos necesitamos el perdón de Dios y todos necesitamos venir al altar, no a confesarle al pastor, no a confesarle a un hombre, sino a aquel que tiene el poder para perdonar nuestras faltas, hermano, nuestros pecados. Por eso, hermano, dice 1 de Juan, capítulo 1, 8 a 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Qué tremendo es engañarse a uno mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Hermano, es que uno no se puede engañar a uno mismo, uno sabe lo que tiene. Pero a veces le buscamos al vivo con el Señor y pensamos que el Señor no conoce nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Amén. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos sinceros, hermanos. Que si fallamos, vengamos a sus pies y le pidamos perdón. No podemos andar por la vida engañándonos a nosotros mismos que no faltamos, que no tenemos errores, que no tenemos faltas delante de Él, porque somos seres humanos, somos hombres. Pero gracias, hermano, a la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo, Dios nos ha perdonado. Y cuando nosotros vayamos, podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia para recibir oportuno socorro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El problema es que cuando el hombre peca, se siente culpable, porque el pecado trae culpa. Y lo primero que hace, en lugar de venir a confesar y buscar el perdón de Dios, mejor se va de la iglesia, porque piensa que es lo mejor, porque piensa que así nadie va a saber. Tarde o temprano todo se sabe. Pero cuando uno es sincero delante de Dios y viene a la casa del Señor y le dice, Señor, como aquel hombre que dijo, Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. No estoy digno de llamarme tu hijo. A su nombre sea la gloria. Qué hermoso es cuando uno reconoce su falta, cuando uno reconoce su pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando un hijo nos falla, oiga bien, cuando un hijo nos falla y nosotros sabemos. Porque hermano, usted sabe que, hermano, bueno, más a las hermanas parecen FBI, ¿verdad? Saben. Pero cuando un hijo nos falla y viene, hermano, y todavía nos niega las cosas, hermano, nos enojamos, nos frustramos y nos sentimos decepcionados de nuestros hijos. Pero cuando un hijo sabemos que falló y viene y nos dice: papá, la verdad la regué, discúlpame, perdóname, no lo vuelvo a hacer, hermano, uno, ese ira, ese enojo se le va y uno lo entiende y lo comprende. Pero cuando nos quieren ver la cara, hermano, es cuando nos enojamos. A su nombre sea la gloria. Pero cuando se sinceran es cuando hayan gracia delante de nosotros. Y así es con Dios. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y nos sinceramos, hallamos gracia delante de Él y nos perdona. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Es la bendición que nosotros tenemos del perdón de Dios. Es una bendición contar con ese perdón, porque Él sabe, hermano, que nosotros no vamos a ser perfectos hasta que Él venga y nos levante. Ahora, hermano, la sinceridad. Y nosotros tenemos que ser sinceros y saber que hay seguridad en Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados abiertamente a Dios, Él no nos acusa. Es lo que le estoy explicando. Él no nos acusa. No, Él, hermano, gloria a Dios, Él se agrada. Y hermano, y muestra su fidelidad ante nosotros, perdonándonos. Su nombre sea la gloria. Y es una oportunidad para limpiar nuestros corazones si somos sinceros. Tercer factor, el factor 70 veces 7. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando se le acercaron los discípulos y le dijeron al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y entonces el Señor dijo: 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Y muchos decimos 7 por 70, 49, 490 veces. Y le llevamos, hermano, la cuenta para que 491 nos las pague. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que siempre nosotros debemos perdonar a nuestro hermano. Amén. ¿Se acuerda del Padre Nuestro, hermanos? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan que nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados o nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, para recibir un perdón necesitamos perdonar, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Necesitamos perdonar. ¿Es fácil perdonar, hermanos? ¿Es fácil perdonar? No es fácil perdonar. No es fácil más cuando se ha cometido una grave contra de nosotros. Pero el perdonar, oigan lo que les voy a decir, el perdonar, hermano, es en un sentido de sentimientos o de decisión. ¿De qué es, hermanos? De decisión. Uno va a perdonar porque decide, no porque lo sienta. Porque usted está dañada y usted nunca va a sentir perdonar. Hoy yo te voy a perdonar hasta que yo sienta perdonar. Nunca va a perdonar. Si hay algo que le hizo su esposo, su esposa, hermano, perdone. Decida, no sienta. Porque si usted dice hasta que yo sienta perdonarte, te voy a perdonar, nunca lo va a perdonar. Nunca lo va a perdonar, ¿verdad? Es una decisión. Usted decide, desde hoy yo decido perdonarte.
y ya no te voy a mencionar el agravio nunca más. Porque eso, hermano, es el perdón, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque a veces hay hermanos que, o hay hermanas que te perdono pero nunca olvido. O sea, yo te perdono pero no se me olvida. Y cada vez que hay un pleito, cada vez que hay una discusión, sácalo del pasado. Y es que yo me acuerdo que cuando tú fuiste allí y no me invitaste a comer y te fuiste con tus amigotes, pero eso fue cuando éramos solteros, mujer. Ya tenemos 20 años de casado y lo sigues sacando, a su nombre, gloria. No, el perdón significa, hermano, borrón y cuenta nueva. Amén. Es nuestro deber perdonar a otros. De hecho, Dios quiere que aquellos que han recibido perdón también perdonen. A su nombre sea la gloria, Y gloria a Dios. También perdonen, gloria a Dios, hermano. Y en lugar de señalar la culpa de otros, en lugar de buscar la venganza de otros, perdónalos. Jesús dijo: no juzguéis y no seréis ¿qué? No quieren que hablemos, no quieren que hablen de nosotros, pero nosotros sí hablamos de ellos, ¿verdad? No, hermano, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted habla del hermano, seguramente otro hermano va a hablar de usted. Es lógico, lo que el hombre se siembra, eso cosecha. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Así que si tú no perdonas, hermano, difícilmente el Señor te perdonará. Difícilmente. Tienes que perdonar, ¿verdad? El perdonar con frecuencia. La razón por la cual el tercer factor del perdón de Dios es llamado 70 veces 7 se debe a lo que Jesús le dijo a Pedro acerca de perdonar a otros. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Santo de la gloria. O sea, hermano, que debemos perdonar siempre. Y el perdón no es para la paz de aquel que nos agravió, sino es para nuestra paz. Si no perdonamos, nos llenamos de, hermano, nos llenamos de, ¿cómo se dice? De rencor. Nos llenamos de rencor, nos llenamos de odio, y son cosas que nos estorban para servir al Señor. Amén. Por eso el Señor a sus hijos les dice: así como yo los perdoné, ustedes tienen que perdonar a sus hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si estás pensando en entregar tu vida a Jesucristo, o simplemente quieres mejorar tu relación con Él, tienes que tener la bendición del perdón de Dios, que lo hace todo posible. Dios está dispuesto a perdonar. Mira, aquel que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, aquel que no ha sido bautizado como manda la Escritura, sus pecados están latentes, sus pecados están vivos. Y si el Señor viniese en esta misma noche, usted no tendría ninguna oportunidad de ser salvo. Y si tal vez en esta noche usted muriese por cualquier circunstancia, usted no tendría la oportunidad de ser salvo, no tendría. Pero Dios en esta noche quiere darle de su perdón, quiere mostrarle su amor y su perdón, bendito el nombre del Señor, y quiere que le conozca y que le acepte como su único y verdadero Salvador, y quiere que usted viva una vida agradable delante de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Aleluya.